Artes. Nos encontramos en el Museo MUNA en la exposición de Estuardo Maldonado. Desde la Fundación Estuardo Maldonado estamos las informaciones que son interesantes de toda esta construcción de la obra de Estuardo, que tiene diferentes facetas como precolombino, geometrismo, constructivismo, diferentes etapas. En esta especialmente en las obras precolombinas que él desarrolla, evoluciona hacia la geometría. Y aquí tenemos en este momento los hipercubos. Los hipercubos es cuando Estuardo Maldonado comienza a formar parte del grupo de constructivistas de Italia y comienzan a investigar, a desarrollar trabajos sobre las dimensiones. Un ejemplo tenemos en este hipercubo, las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones para Estuardo Maldonado? Por ejemplo, en el hipercubo llega a desarrollarse 9 dimensiones: largo, ancho y espesor. Pero Estuardo Maldonado va más allá con las dimensiones, otras dimensiones. Por ejemplo, tenemos el movimiento. El movimiento es otra dimensión. Tenemos el color es otra dimensión. Tenemos los hiperespacios. ¿Qué son esto de los hiperespacios? Los hiperespacios son los vacíos que existen entre una barra y otra, como ustedes pueden ver. Estos espacios que tenemos en el hipercubo son la búsqueda de Estuardo Maldonado, los hiperescubos. Entonces estamos hablando largo, ancho, profundidad, color, movimiento, pero además del movimiento hay otro elemento muy importante dentro de la dinámica de las dimensiones, que es el tiempo en el espacio, el tiempo en que gira un elemento. El tiempo es importante incluso para el desarrollo de la obra. Si ustedes se fijan, al girar la obra va cambiando, va fusionándose el color. Por ejemplo, en el exterior tenemos el azul, más hacia adentro tenemos el naranja, tenemos el morado, tenemos el verde. ¿Qué sucede con estas dimensiones? La búsqueda de Estuardo Maldonado es la fusión de los colores a medida que el movimiento va girando, los colores van intercalándose. Entonces, eso es lo que se puede percibir en la obra. Entonces, recordemos las búsquedas de dimensiones que Estuardo siempre nos ha comentado, 7 dimensiones, y luego con los hiperespacios en la búsqueda de otras, es lo que su obra tiene una gran importancia y significación en el desarrollo de la contemporaneidad de su obra. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos elementos son los que hacen que su obra sea única. Fijan, hemos visto los hipercubos, pero también Estuardo Maldonado desarrolla las hiperesferas, siempre en la búsqueda de las dimensiones. En un momento determinado él habló de las 9 dimensiones, pero como hemos explicado anteriormente, hemos mostrado cómo funcionan las 7 dimensiones de Estuardo Maldonado. En el caso de las hiperesferas tenemos el movimiento, tenemos el tiempo, tenemos el color, pero además del color tenemos la reflexión como una dimensión en su búsqueda. Al girar, si ustedes se fijan, la hiperesfera gira hacia un lado y la del interior gira hacia otra dirección. Esta búsqueda es lo que le lleva a Estuardo a los aceros inoxidables y a desarrollar lo que son los hiperespacios y de ahí también las hiperesferas. Entonces, la importancia del movimiento, del color, del tiempo, hace que toda esta obra tan dinámica tenga una gran importancia, siempre con los referentes primitivos, partiendo de la cultura primitiva. Otra sección de obras, como ustedes pueden ver, tenemos las obras donde tenemos una cromática constructivista, pero además de la cromática constructivista, fíjense, son pinturas objeto. Estuardo comienza a hacer pinturas objeto bidimensionales. ¿Qué son bidimensionales? Largo, ancho. ¿Dónde y cómo se le ocurre a Estuardo Maldonado hacer esto? Al vivir en Italia, tiene esta relación con diferentes artistas y en especial la influencia es recíproca con las amistades del Grupo Madi. El Grupo Madi que nace en una parte en Italia y otra parte que se va hacia Argentina. ¿Qué es el Grupo Madi? ¿Qué desarrolla? La pintura objeto. La pintura objeto es pintura donde rompen con el cuadrado para convertir en un objeto con diferentes formas, como podemos ver. Se rompe con el cuadrado
que es lo básico del arte. Pero, ¿qué hace el artista? ¿Sí? Comienza a crear, a romper la línea, como vemos en estas dos obras, y especialmente con la S, que es su base de investigación. Entonces, cada una de estas obras tiene una especial influencia en cada uno de sus trabajos. Vemos estas obras que tienen influencia del grupo Mahdi. Vamos a ir un poco girando. Si se fijan, aquí hace un estudio donde se va adentrando también a los hipercubos. Son estudios de los cubos, de los hipercubos, hiperesferas. Estos sí, digamos que son los bocetos para el desarrollo de su obra que se convertirían posteriormente en esculturas. Aquí tenemos otro modelo de las obras, la cromática. Si ustedes se fijan, la cromática es la misma que el grupo Mahdi mantenía. Entonces, estas influencias que los artistas tienen es muy importante porque en el caso de Estuardo, a las obras les da su propia identidad, partiendo de la forma de la S, partiendo de la geometría que después pasarían a ser los bocetos para sus esculturas. De ahí que hay una gran relación entre pintura, objeto y escultura. Un recorrido porque este es un espacio muy especial donde vamos a ver diferentes facetas. Empezamos con la faceta donde Estuardo hace sus primeros bocetos reales. Estamos hablando de que cuando él se inicia en la escuela en Guayaquil, en la academia, comienza a hacer estas figuras, la relación con el realismo social. Recordemos que en aquella época la boga del realismo social, tanto asociado a Yasamín como a Hickman, a Camilo Egas, a muchísimos autores ecuatorianos que tenían una gran repercusión en el momento con el realismo social y también en Latinoamérica. Esta obra es muy significativa. Son una pareja de obreros que regresan a su casa. Entonces, en esta obra, Estuardo Maldonado quiere captar la expresión, el cansancio después del regreso del trabajo. Si se fijan, el cuadro mantiene el marco original. ¿Pero por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta que en aquella época el artista no tenía una economía sólida. Eso también forma parte del reflejo de cómo el artista, con los mínimos recursos, comenzó a desarrollarse. Fíjense los detalles. En cuanto a la cromática, es muy importante, tomen en cuenta esto. Comienza a trabajar con los materiales más simples que tenía, porque no tenía posibilidades en ese momento el artista de poder tener buenos materiales. Entonces, lo que tenía a la mano, los óleos, que también eran compartidos con algunos compañeros y le daban a Estuardo, la expresión, el manejo, el movimiento, la sensibilidad de la expresión, que era lo que le interesaba captar. Es muy interesante, fíjense cómo va evolucionando en todo este proceso Estuardo, de esta realidad social de nuestro país a la evolución cuando va a Europa, específicamente en Italia. Estamos viendo esta obra y quiero que reflexionemos un poquito de ver esta obra donde Estuardo hace un realismo a la relación de ir a Europa. ¿Cómo vemos en Europa? Si ustedes se fijan, hay dos clases de animales. Tenemos el toro y el cóndor. ¿Qué significa esto del toro y el cóndor? A medida que Estuardo se va sentando en Europa, va viendo la influencia de España que representa el toro, y el cóndor es la representación de nuestra cultura. Esto siempre le impresionó a Estuardo, el movimiento, la fuerza de voluntad de estos dos elementos que son símbolo de una identidad, son los que se reflejan. Si ustedes se fijan aquí, tenemos esta pelea, esta lucha en la batalla entre el toro y el cóndor. Y aquí vemos el toro. Pero, ¿qué sucede en la obra de Estuardo Maldonado cuando evoluciona del realismo a la abstracción? Pero fíjense el nivel de abstracción que tiene, una abstracción lineal. Son líneas, se construye la forma bajo estas líneas. ¿Por qué? Llega a Italia y en Roma tiene una gran influencia de los artistas futuristas, de los italianos, porque el futurismo nace en Italia. Y una de las expresiones es romper con el espacio. El artista crea movimientos y figuras como si estuviera haciendo un dibujo en el espacio, como si estuviera rompiendo el espacio. Y Estuardo Maldonado
trabaja una gran serie de estas obras y lo consigue con una magnificencia que podemos apreciar, pero sin perder la cromática, la técnica, la materia que le da la característica personal de él. Bueno, vamos a continuar un poco con la serie de rostros, como estamos viendo aquí. Habíamos comentado varias veces sobre esta obra. En 1992, Rosalía Arteaga pasa a ser la ministra de Cultura del Ecuador, y por aquella época Eudoxia Estrella realiza la primera exposición del Museo de los Metales en Cuenca. El Museo de los Metales fue un museo construido, ideado por Eudoxia Estrella, y deciden hacer la inauguración con la obra de Estuardo Maldonado, con las esculturas de metal de Estuardo. Una de las personas que estuvo muy ligada en esa época fue Rosalía Arteaga, siendo ministra de Cultura. En ese momento tuvieron un intercambio que hizo la presentación Rosalía, y Estuardo quedó impactado por sus palabras y decidió hacerle este retrato, como ustedes pueden ver. Es un retrato dedicado a Rosalía Arteaga cuando fue ella ministra de Cultura. Bueno, con el tiempo siguieron teniendo encuentros esporádicos y conociéndose. Entonces de ahí también tenemos que rescatar la gran valía de algunos diplomáticos que han hecho una labor muy importante dentro de la contribución del desarrollo del arte. Bueno, vamos avanzando también en la parte de las estructuras. Recordemos que América Latina se comienza a abrir hacia el mundo del arte, y una de las primeras aperturas que se da es a través de la obra de Torres García. Torres García, de origen español, regresa a Uruguay, y en Uruguay comienza a ver estas grandes estructuras incas que no solamente impactan a él, sino que impactan a un nuevo movimiento dentro de Latinoamérica. Esta es una influencia, digamos, es una repercusión como una estructura de Torres García. Es una obra de Estuardo Maldonado inspirada en estas murallas incas. Pero no solamente las murallas incas que tenemos en Perú, que tenemos en Bolivia, sino también en Ecuador, en la sierra donde los incas dejaron impregnadas las estructuras. Y como en Latinoamérica muchos estaban haciendo estas estructuras con la influencia de Torres García, Estuardo Maldonado quiso ir más allá, quiso impregnar su propia cultura dentro de esta amplitud estructural inca. ¿Qué hace Estuardo Maldonado? Toma elementos de cultura precolombina, Tolita, Amacuate, por ejemplo, algunos elementos, pero fundamentalmente de la cultura valdivia. Si ustedes se fijan, son formas valdivias, y ese es el aporte a esta estructura de Torres García que Estuardo Maldonado da. El poner nuestra propia identidad, nuestra propia cultura dentro de la estructura representada en la cultura valdivia. Pero algo más interesante también, va buscando la estructura que lo lleva al constructivismo abstracto, geométrico. De esta estructura pasa a esta obra. ¿Qué sucede en esta obra? Fíjense, en la escuela en Roma, los trozos de óleo, ¿sí? Los botes de óleo vacíos, Estuardo Maldonado los usa para hacer estas estructuras incas, el estructuralismo. Si ustedes se fijan, son fragmentos de botes, de trozos de botes de óleo, con el color original, ¿sí? Con el color original de cada uno de esos tubos. Entonces los aplana y los pone de tal forma que hace una construcción. Todo en un proceso de evolución en la búsqueda hacia la geometría. Como vemos aquí, como hemos visto, estas estructuras se convierten y van siendo un experimento, una búsqueda de Estuardo Maldonado. Aquí tenemos las mismas estructuras, pero ¿qué sucede en estas estructuras? Estuardo comienza a descubrir otros artistas también interesados por el arte primitivo, y entre estos a Picasso. Picasso, como ustedes comprenderán, tiene influencias del arte africano. Si se fijan, hay estas simbologías. Él va haciendo una fusión de las simbologías que a él también lo van envolviendo, lo van atrapando en esa identidad, en esa búsqueda. En este cuadro que les estamos mostrando, si ustedes se fijan, vemos formas geométricas donde la línea prevalece. ¿Pero por qué?
cada uno de estos elementos pasa a ser un boceto estructural para las esculturas. Si ustedes se fijan en la obra de metal de Estuardo, cada una de estas formas se convierten en una escultura, ya comienza a dar el volumen, comienza a trabajar con el volumen, con el espacialismo, porque él en el posterior se comienza a interesar por esta base. Aquí estamos en una obra que es muy interesante. Si se fijan, son unas simbologías que forman parte de elementos de la cultura etrusca, que tuvo una gran influencia en la obra de Estuardo Maldonado. La visita en Roma de los diferentes museos, en una no comparativa, pero sí en una búsqueda de conocer la identidad, la cultura, qué es lo que se da en la cultura precolombina, y estas culturas europeas primitivas, toma esos elementos, son homenajes que va a desarrollar esas culturas, pero sí se fijan algo muy interesante, la estructura base de cada una de estas construcciones son las estructuras que son universales, porque no solamente las estamos viendo, por ejemplo, con los incas, también las vemos en las estructuras en Egipto, las vemos estas estructuras en las culturas distintamente en México y Centroamérica. Entonces, el arte es un lenguaje universal, pero es el artista que le da este aspecto de identidad propia. Estamos en una sala donde están las diferentes búsquedas de Estuardo Maldonado, geometría y la base fundamental, que es la S. La S para Estuardo Maldonado es un elemento que representa la vida y la muerte. La vida y la muerte. Y luego, Estuardo, todo ese aprendizaje y bagaje que a lo largo de su vida fue desarrollando, fue integrando, fue haciendo combinaciones, fue experimentando. Toda su vida fue un buscador, no se detenía ante sus ideas. Su mente estaba compuesta completamente por la experimentación. Esto hace que ustedes, cuando visitan la muestra, se vea reflejado todos estos elementos. Si se fijan, las S en volumen, las S como módulos que pasan a ser esculturas. La S como un elemento de búsqueda, ¿sí?, tridimensional, bidimensional, y luego fíjense, volvemos nuevamente a las estructuras, a estas estructuras, a la estructura universal del cuadrado. De aquí pasa a funcionar nuevamente esta base de estructuras, siempre con esta idea donde comienza a reflejar la S. Entonces, tenemos la expresión de estos elementos de la S en diferentes expresiones cromáticas, módulos, como ustedes pueden apreciar. Hemos visto cómo trabaja Estuardo Maldonado con la S y absorbe toda la evolución, todas las disciplinas de las que bebió en Europa. Hemos visto cómo la influencia del grupo Madi en la pintura objeto, hemos visto cómo la estructura de Torres García, a la que le da una propia identidad y inserta la S en ese elemento. También quedó impactado con el arte cinético, que viene tanto de Venezuela con sus representantes, Carlos Cruz Díez, Jesús Soto, o el argentino Julio Lepar, con el que mantenía una comunicación constante, y esto hizo que estos artistas tuvieran una gran influencia del arte cinético. Como vemos, Estuardo Maldonado le da una propia identidad a sus obras, sin dejar de experimentar con cada una de estas corrientes artísticas: Grupo Madi, futurismo, geometrismo, constructivismo, cinético. Quiero contar aquí una anécdota. Tenemos que tomar en cuenta que uno de los asiduos galeristas y compradores de la obra de Estuardo estaba en París, y no tenemos que olvidarnos de por qué esta vertiente tan fuerte de Estuardo Maldonado de combinar todas estas culturas, de experimentar con todas. Esto nace en la gran muestra que tiene el Grupo del Sur, que fue apoyado por el gobierno uruguayo. Estuardo Maldonado asiste tanto en Roma como en París. La colección, la muestra itinerante que el Grupo del Sur, que es la escuela de Torres García, desarrolla en Europa. ¿Qué sucede? Que en un momento determinado se encuentran en la Galería Denis René. La Galería Denis René
hizo una de estas muestras en la que estuvo presente Estuardo Maldonado y tuvo esta gran influencia. Y es ahí que también mantuvo esta relación constante con los cinéticos, con los artistas geométricos, con los que hemos mencionado. Son elementos muy importantes que tenemos que recordar. Constantemente Estuardo, además de ser en aquella época un investigador joven, era un hombre ávido de conocimiento y de experimentación. El resultado de toda esta exposición es eso, es la búsqueda de experimentar sin límites. Bueno, en este pequeño recorrido que les hemos dado, lo que queremos es que ustedes tengan una amplia idea de que Estuardo Maldonado era ante todo un investigador curioso, ávido de experimentar. No tenía límites, toda idea que él quería la experimentaba. Resultado de esa investigación, resultado de esa búsqueda, lo lleva hacia el arte dimensionalista. El arte dimensionalista es una obra que la desarrolla en Italia a partir del acero inoxidable. Recordemos que este arte se logra desarrollar gracias a que el acero inoxidable de alta calidad que se desarrollaba permitía la coloración. ¿Cómo la permitía? Porque tenía altos índices de níquel y cromo. Fue gracias a esta composición, a estas investigaciones, que se pudo procesar la coloración del acero inoxidable, que en la coloración se lo denomina inox color. El inox color es un proceso de electrólisis que se hace a través de ácidos. La incisión de la obra en los ácidos, y el color está medido y dado por los tiempos, que es el que determina la cromática. Bueno, queremos desde la Fundación Estuardo Maldonado, y que colabora con un gran equipo de personas, que hemos venido aquí para felicitar a las diferentes personas que han desarrollado este gran proyecto, y seguimos trabajando para el desarrollo y promoción de la obra de este gran artista ecuatoriano. Como habíamos comentado, Estuardo desarrolla una serie de hipercubos, pero también de los hipercubos desarrolla las hiperesferas.
La hiperesfera siempre en este aspecto de buscar el movimiento.